Estamos estudiando entonces el libro de Apocalipsis y hemos estudiado ya para poder entender bien el Apocalipsis, para orientarnos en este libro, nos estamos haciendo preguntas, y en este caso estamos viendo 10 preguntas para mirar los antecedentes del libro de Apocalipsis y poder comprender mucho mejor de qué se trata este libro. Ya hemos visto 5 preguntas en el domingo anterior. Vamos a hacer un repasito de estas 5 preguntas. Y la primera pregunta es: ¿cuál es el título del libro? Y Apocalipsis es en griego lo que se ha traducido revelación, la revelación del Señor Jesucristo. ¿Quién lo escribió? El apóstol Juan. Tercero, ¿desde dónde se escribió? La isla de Patmos. ¿Qué hacía él allí? Estaba encarcelado por la persecución. ¿Y a quién o a quiénes fue escrito este libro? A las 7 iglesias de Asia Menor. Qué interesante, la región donde están estas 7 iglesias es la región de Turquía. Y el quinto, ¿cuándo fue escrito? En el año 95 después de Cristo, a finales del primer siglo. Vamos ahora a la sexta pregunta, es ¿cómo está organizado este libro? ¿Cómo podemos bosquejar este libro? ¿Cómo podemos dividir a este libro? Y siempre en las Escrituras es tan interesante que Dios nos ha dejado versículos claves, nos ha dejado aún la misma división en forma natural. Uno puede ver cómo está dividido el libro. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, ustedes ven allí en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, dice allí el Señor, antes de ascender a los cielos desde el monte de los Olivos, Él les dice allí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el versículo clave, pero también nos da la idea de cómo está dividido el libro. Y en los primeros versículos, cuando dice: y me seréis testigos en Jerusalén, eso abarcaría el capítulo 1 al 7. Estamos hablando del libro de los Hechos. Y seréis testigos también en Judea y en Samaria. Esto abarca los capítulos 8 al 12. Y hasta lo último de la tierra abarca los capítulos 13 al 28 del libro de los Hechos. Bueno, en el libro de Apocalipsis hay un versículo que nos presenta cómo está dividido el libro, y se nos va a hacer mucho más fácil interpretarlo. Fíjense allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Si alguien me puede leer, por favor. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Acá tenemos el bosquejo natural que nos da Dios. Bueno, si nos da Dios el bosquejo, quiere decir que está bien. El número 1, aquí nos dice: escribe las cosas que has visto. Y eso abarcaría el capítulo 1. Y es la visión del Señor Jesucristo glorificado. Juan, en la isla de Patmos, alrededor del año 95, allí se le apareció el Señor Jesucristo. Y de hecho, no era realmente como la visión que él recordaba al Señor Jesucristo cuando solía estar al lado de él, cuando él se recostaba en el pecho y veía allí al Señor en su ternura, en su amor, aunque sigue siendo tierno y amoroso. Pero ahora el apóstol Juan lo ve al Señor Jesucristo glorificado. Y ciertamente esta visión sacudió allí al apóstol Juan, tanto que él dice: cuando lo vi, caí como muerto, dice. Eso sería el primer punto: escribe las cosas que has visto, que abarca el capítulo 1. El número 2, escribe las cosas que son. Las cosas que son comprenderían los capítulos 2 y 3, y son las palabras del Señor Jesucristo a
las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, las que has visto, capítulo 1, las que son, capítulo 2 y capítulo 3, que abarca a la iglesia, y ahora el bosquejo se comprendería en la última parte, escribe las cosas que han de ser después de estas. Y es tan interesante que esta palabra, después de estas, en el griego es metatauta. Esta palabra se repite en el capítulo 4, versículo 1. Y esta última parte abarcaría el capítulo 4 hasta el final del libro, el capítulo 22. Fíjense, por favor, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que dice: después de esto, y esa es la palabra metatauta, miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y otra vez, la palabra después de esta es metatauta. Hay otros principios que vamos a estudiar más adelante que nos muestra que aquí la iglesia, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, ya es arrebatada, es llevada al cielo. Es impresionante lo que la Biblia nos muestra aquí, en esa claridad, ¿no? Que la iglesia, a partir del capítulo 4, ya no está más en la tierra. ¿Está dónde? En el cielo. En el versículo dice, hablando conmigo, dijo: sube acá. Eso es lo que creemos que es el rapto. Y Juan, representando a la iglesia, es la figura de ese rapto. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, la iglesia es llevada súbitamente y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Después de qué? Que la iglesia sea llevada. La iglesia en el capítulo 4 y capítulo 5, vamos a ver después, la iglesia está adorando al Señor en el cielo con la figura de los 24 ancianos. Entonces, la última parte del libro de Apocalipsis abarcaría el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Son cosas futuras. Nosotros en el siglo XXI que estamos ahora, todavía no estamos en ese futuro. ¿Cuándo va a empezar ese futuro? Cuando diga: sube acá. ¿Quién va a subir? La iglesia. La iglesia. Entonces, nosotros tenemos la interpretación futurista. Esto es lo que creemos. Entonces, en 3 partes se divide el libro de Apocalipsis en su forma natural. Dios nos dio el bosquejo y el capítulo 1 escribe las cosas que has visto. Describe allí al Señor Jesucristo, cómo se aparece a Juan. Después, las cosas que son, describe allí en los capítulos 2 y 3, que son las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Las que son representan el periodo de la iglesia. Y algunos intérpretes dicen el periodo de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y vamos a ir mirando eso, ¿no? Y del capítulo 4 al 22 serían las cosas que han de ser después de estas. Entonces tenemos ya respondida esta pregunta, es cómo está organizado este libro. ¿Cómo está organizado? En 3 partes. ¿De dónde sacamos? Apocalipsis 1:19, allí tenemos el bosquejo natural, el bosquejo divino. Pregunta número 7, ¿cómo le fue entregado este libro a Juan en Patmos? Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver cómo llega este mensaje de Dios, de Cristo, al apóstol Juan. Dice allí, si alguien me puede leer. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora si me pueden leer por favor el 1:11. ¿Qué decías? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y si me pueden leer ahora Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí tenemos, de acuerdo a estos pasajes que hemos leído, cómo se entregó este libro, cómo llegó este libro a Juan y después sucesivamente a otros. Primeramente, nos dijo allí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Vemos que primeramente es el Padre. El Padre le da al Hijo, a Cristo el Hijo. Primero al Padre, segundo al Hijo. Y después dice, en Apocalipsis capítulo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Primeramente, esta revelación le dio el Padre al Hijo. Y después, ¿quién la recibió? Un ángel. Dice acá, en el versículo 1 leímos esto, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces tenemos primero al Padre, que envía al Hijo, el Hijo a un ángel y un ángel a Juan. Juan, que lo que hace, dice allá en Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro. Entonces, Juan lo escribe en un libro. ¿Y a quién tiene que enviárselas? Dice, a las 7 iglesias. Pero especialmente dice en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Acá creemos que el primer ángel que aparece es un ángel que Dios creó. Pero en el capítulo 2, versículo 1, creemos que esta palabra ángel, que se traduce también mensajero, son los pastores o predicadores de esas iglesias. Entonces, ¿cómo fue entregado este libro? Al Padre, al Hijo, a un ángel, a Juan, un libro que se escribe a los pastores especialmente, o predicadores, y a las 7 iglesias. Tiene 7 partes. Entonces, el apóstol Juan tuvo esta revelación, el ángel le habló y él escribió esto a los pastores o predicadores, y acá los define como ángeles. Esta palabra ángeles, la traducción es mensajero. Esta palabra también se usa cuando se describe a Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Se podría haber traducido también, yo envío mi ángel delante de tu faz. Entonces, el segundo ángel se refiere a los predicadores. El número 8, ¿de qué trata exactamente este libro? Y este libro nos desvela la fase final del programa redentor de Cristo. Nos va a mostrar cómo el Señor Jesucristo termina la historia de su llegada a este mundo y el cumplimiento de todas esas profecías que Él dijo, y acá lo va a describir en el libro de Apocalipsis, cómo va a terminar. O sea, ya se sabe que la venida de Él ha sido victoriosa, ha sido triunfante, por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección de entre los muertos, ya tenemos asegurada la victoria. Estamos hablando de un final de triunfo, y es tan interesante que nosotros formamos parte de ese triunfo. Él nos va a mostrar
cómo va a terminar su redención final. Y nosotros acompañando. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice, si alguien me puede leer. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Qué interesante esta expresión, y cantaban un nuevo cántico diciendo. El libro de Apocalipsis nos habla que en el cielo vamos a alabar al Señor. Y bien, la iglesia es llevada, allá en el capítulo 4, nos habla que los ángeles alaban al Señor y la iglesia está alabando al Señor. Y acá en el capítulo 5, otra vez nos habla de esa alabanza que significa gozo, alegría por el triunfo de nuestro Señor. Entonces, la victoria final de Cristo sobre el mal nos da consuelo a los cristianos de todas las edades para poder vivir santamente. Entonces, la idea de mostrarnos acá de lo que trata exactamente el libro es para alentarnos, para animarnos a vivir en santidad. Este es un libro expresamente para los creyentes. El Evangelio de Juan es más para incrédulos. Juan capítulo 20, 30 y 31 nos da el versículo clave de Juan que dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el Evangelio de Juan nos presenta allí a Cristo para que podamos creer. 100 veces aparece esta palabra en griego pisteuo, que significa creer, que se ha traducido creer. Entonces, el Evangelio de Juan es para eso, para los incrédulos. Pero el Apocalipsis es para los creyentes. Este libro es para alentar, para animar a los hijos de Dios que hay un cumplimiento final, que es triunfo, que es victoria, para que los creyentes también puedan vivir en esa santidad. Y vamos a ver que Dios va a cumplir sus pactos con Israel. Hay unos cuantos pactos que se han cumplido y otros que no todavía. Hay pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel que no se han cumplido todavía. Hay una doctrina, la teología del reemplazo se llama esta doctrina. Y dice que Dios ha terminado con los judíos, que no existe más el pueblo de Israel y el que ha ocupado ese lugar es la iglesia. Esto tiene una sola palabra para definirlo, es herejía. Esto es aberrante. Decir esto es enseñar el error. Decir que Israel no existe es desconocer las Escrituras. Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, Dios ha dejado allí expresamente que Dios no ha olvidado a Israel, no se olvidó. Al contrario, Dios tiene un programa especial para con Israel donde se van a cumplir los pactos que Dios ha hecho con esta nación. Porque Israel existe. Es como taparnos los ojos y decir, no existe, ahora nosotros somos el Israel de Dios. No, señor, Israel existe. Y hay otros pactos que todavía no se han cumplido con el pueblo de Israel. Y sabemos que Dios cumple sus pactos. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis capítulo 15 vemos un pacto incondicional. Y este pacto significa que Dios quiere darle la tierra a Abraham e Israel. Va a darle también una simiente y va a haber una bendición mundial. También se va a cumplir el pacto davídico, que es el trono de David será por siempre. Ese todavía no se cumplió. También hay otro pacto, el nuevo pacto, que es el nuevo pacto
es cuando todo el Israel se convierta y acepta al Señor. Ese pacto todavía no se ha cumplido. Entonces, todos esos pactos con Israel se va a cumplir. Mucha gente odia al pueblo de Israel y hasta lamentablemente hay creyentes que no estiman al pueblo de Israel. Fíjense en Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 37. Si alguien quiere eliminar al pueblo de Israel, tiene que suceder esto. Si alguien quiere leerme. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Si vamos a deshacer al pueblo judío, podemos deshacerlo si nos deshacemos del sol primeramente, de la luna, de las estrellas, porque Dios está ligado por pacto a sí mismo a decir, a través del pacto, en este caso abrámico, mientras exista el orden establecido, Israel siempre será una nación delante de mí. Siempre que exista este orden que Dios estableció en el mundo, en el universo, que esté el sol, que esté la luna, que estén las estrellas. Después dice otras cosas más. Si eso no existe, yo también voy a desechar a la nación de Israel. O sea que nunca. Y en el libro de Apocalipsis, uno cuando entra a estudiar, parece que está hablando únicamente al pueblo judío. Y uno se pregunta, ¿no está más la iglesia bautista? ¿No está más la iglesia bíblica? No están. ¿Dónde está la iglesia? A la iglesia lo vemos adorando en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ya en el cielo. Y a partir del capítulo 6 hasta el 22, el trato de Dios solo con el pueblo de Israel y con el mundo gentil incrédulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, no como dicen los testigos de Jehová, que esos 144.000, porque dicen, nosotros somos los judíos, otros que se atribuyen que Israel no existe más y que ellos son los judíos. No, son 144.000 judíos que van a salir a predicar el mensaje de Dios. En Apocalipsis capítulo 11 encontramos dos testigos que son judíos, Moisés y Elías. Son judíos. En Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón persigue a la mujer, y esta mujer, ¿a quién se refiere? Dice que está vestida de un sol y de luna y unas estrellas. La mujer acá representa a Israel, los judíos otra vez. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, la sede del reino milenial será en Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 y 13, las puertas de la ciudad eterna llevarán los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí nos está hablando no más de la iglesia, es un trato exclusivo que Dios va a dar con el pueblo rebelde que no aceptó en su primera venida al Mesías, y también con el mundo incrédulo, como dice la Escritura, cuando entre en la plenitud de los gentiles. Es cuando va a estar gobernando allí el anticristo. Bueno, vamos a la pregunta 9. ¿Por qué se escribió este libro? Sabemos que el libro de Apocalipsis revela grandes verdades sobre la nación de Israel, pero hay un propósito exclusivo que tiene que ver con su audiencia original. ¿A quiénes fue dirigido esta carta o este libro?
¿A quién fue? ¿Quiénes fueron los originarios? Las 7 iglesias. Estamos hablando de creyentes, hijos de Dios. Entonces el propósito del libro es consolar a las iglesias del Asia Menor que, como dijimos, y vamos a ir estudiando a cada una de ellas, estaban pasando por graves problemas. Consolarlas, entonces, es el propósito, y animarlas a la santidad mediante un recordatorio futuro de que hay conquista sobre el pecado, hay conquista y castigo sobre el mal, y que Dios ciertamente odia el pecado. Hoy vivimos prácticamente en una forma perseguido en el trabajo, perseguido por causa de nuestra fe, ¿no? Perseguidos en el hogar, aún perseguidos por iglesias que no andan correctamente en la santidad, somos criticados de arriba abajo, ¿no es cierto? ¿No? Y pareciera que estamos solos, sin apoyo, pero no es así. En el Evangelio de Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Entonces, este libro de Apocalipsis nos habla de que Dios odia el pecado y Dios va a castigar el pecado y va a juzgar el pecado. No va a salirse con las suyas. Este mundo no va a salir con las suyas, como pretende hacerlo, ¿no? Y como en el Salmo 73, ¿no? Parece que el mal va creciendo, va avanzando. Y yo, que he guardado la palabra del Señor y he andado en sus caminos, parece que a mí me va peor. Pero no, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios me hizo entender que van en deslizadero. Entonces, eso es lo que Dios quiere mostrarnos, que Dios va a castigar el pecado y quiere animarnos y llevarnos a la santidad. Y la pregunta número 10, ¿qué hace diferente al libro de Apocalipsis? Y acá vamos a ver 10 cosas que hacen diferente al libro de Apocalipsis de el resto de los libros en las Escrituras. Y vamos a ir mencionando una por una. Primero, bendición a los que escuchan y a los que prestan atención. No hay otro libro que tenga esta bendición especial para los que leen y escuchan. Si me pueden leer, por favor, Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados, felices, ustedes hermanos, que leen, dice, y oyen, y la guardan. Y fíjense cómo termina este libro allá en Apocalipsis 22:7. Si me pueden leer, por favor. Que aquí vengo pronto, bienaventurados el que guarda las palabras de la profecía. Otra vez, bienaventurado. Entonces, benditos todos aquellos hermanos que no se asustan por este libro, sino que lo estudiamos, lo analizamos y lo guardamos. Segundo, hay maldición a los que se sustraen. Es tan importante este libro que no hay que, como dicen las Escrituras, ni agregar ni quitar. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19. Si alguien puede leer, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que aquí nos está diciendo es que a Dios no le gusta la gente que menosprecia o minimiza este libro o lo manipula, y hay ciertamente una generación de predicadores que ni siquiera quieren estudiar este libro en forma expositiva, porque algunos hasta dicen que tienen miedo de que la gente se asuste, no quieren saber nada
de enseñar este libro. Pero esto es, como vamos a ver, es algo que a Dios no le gusta, es una negligencia y no nos coloca bajo una bendición. Tercero, vamos a ver muchas alusiones al Antiguo Testamento. Este libro tiene 404 versículos. 278 son referencias al Antiguo Testamento. No versículos, referencias, alusiones. Entonces, eso es lo que vamos a ver. El cuarto, el libro es único por sus números que se repiten. Vamos a encontrar varios números. El número 4, ¿cuál es el número que más se repite en el libro? Bueno, hay varios, pero el número 7. ¿Qué significa el número 7? Perfección, el número de Dios. Y hay otro número, el 6, es el número del hombre. Y el 666 es el perfecto hombre, ¿de quién? De Satanás. No llega a 7, no llega a la perfección, ¿no? Entonces, todos esos números tienen un significado y una razón de ser que se repiten una y otra vez. El quinto, el libro es único porque es un registro de la reivindicación de Dios. Demuestra que Dios, al final de la historia, triunfa, gana, tiene victoria. Y nosotros, por la fe, estamos conectados con ese triunfo, con esa victoria. Y sexto, me habla del Cordero. Y nosotros vimos allá en los Evangelios la imagen del Señor Jesucristo, muy tierna, muy humilde, muy sufrida, y vemos allí a este Mesías sufriente. Pero la imagen del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis es diferente, aunque aparece el Cordero, pero también aparece allí el juicio, ira. Y ya una imagen diferente. Dios odia el pecado y Dios va a castigar el pecado y va a juzgar el pecado. Apocalipsis 19:15, por ejemplo, si me pueden leer. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Ahí está, ¿no? De su boca, dice. La imagen de Cristo aquí no es esa voz que salía en los evangelios: no temas, tengo compasión, ve, tu fe te ha salvado. Pero acá dice, de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. Aquí vino simboliza juicio, ira. Y Apocalipsis 14:20, si me pueden leer, por favor. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estados. Dice, al pisar ese lagar, dice que salió sangre hasta los frenos de los caballos. Mi mamá me solía contar que mi abuelo era español, y él estuvo en la guerra civil de España, cuando los españoles pelearon contra sí. Dice que él llegó a ver la sangre que llegaba hasta los tobillos de los caballos. Pero acá dice las Escrituras que y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Y por 1,600 estadios, esto sería 321 kilómetros que va a ir corriendo esa sangre. Entonces, aquí tenemos la figura no del Cristo que encontramos en los evangelios, sino de algo feroz, algo temible, y es el juicio de Dios. 7. ¿Qué va a pasar en el cielo? Acá cantamos, acá nos gozamos. ¿Vamos a cantar en el cielo? Sí. Sí, es tan interesante. Allí nomás, cuando la iglesia sube a la presencia del Señor en el capítulo 4, dice, allá en el versículo 10 y 11, si me puede leer. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está. Vamos a ver que estos 24 ancianos representan a la iglesia ya en la presencia del Señor y que están adorando al Señor en su misma presencia. Y allí dice que ellos depositan sus coronas delante de Él. Vamos a ver varios versículos en Apocalipsis que nos habla de esta adoración en el cielo. Los creyentes adoran, los ángeles adoran, los creyentes que salen de la tribulación adoran al Señor en el cielo, y cuando vamos a entrar en el milenio también, ¿no? Entonces, 8. El libro es único debido a sus muchos símbolos, visiones e imágenes. Y vamos a ver la interpretación que tiene cada uno de ellos. Y la organización cronológica que tiene este libro es muy interesante, porque el libro de Apocalipsis lo que tendría sería el rompecabezas completo. No sé si alguna vez hicieron un rompecabezas. Nosotros con los niños hicimos unos cuantos rompecabezas. A veces en la tapa te muestra lo que es la imagen final. Y después están todas las piecitas. Bueno, el libro de Apocalipsis sería la imagen final. Y en el Antiguo Testamento estaría todas las piecitas del rompecabezas. Si no hubiese el libro de Apocalipsis, no entenderíamos nada. Lo que es las profecías que encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios. En el libro de Daniel, Zacarías, Jeremías, a lo largo de toda la Escritura. Entonces, sería, como decía un hermano, el libro de Daniel, por ejemplo, sería una película en blanco y negro. Y el libro de Apocalipsis sería una película en color. Entonces todo eso tendríamos en este libro, una organización cronológica. Y finalmente el libro está muy interconectado con otros materiales bíblicos. Por ejemplo, en Génesis, que hemos estudiado cómo entró el pecado, vimos a Satanás. Bueno, en el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo finaliza el pecado, cómo termina Satanás. Este estudio que nos llevó mucho tiempo en cuanto a las 70 semanas, en cuanto a las profecías de Daniel, bueno, en el libro de Apocalipsis vemos ya concluido. Podemos vislumbrar lo que son estas visiones y esta profecía que se cumple lo que dice Daniel 9:24. Esas 6 cosas que dice Daniel que se tiene que cumplir y se van a cumplir en el libro de Apocalipsis. Entonces, esta es la introducción en cuanto al libro de Apocalipsis. La próxima vamos a comenzar a estudiar este libro. Vamos a orar entonces.